Hola queridos hermanos, espero estén bien, también a nuestros queridos amigos ahí en casa, espero estén cómodos para poder hablar acerca del repaso de la lección que se titula Unidad mediante la humildad, nuestra lección 4 para el sábado 24 de enero. Aquí estoy con uno de los hermanos, mi nombre es Fernanda y aquí se los voy a dar para que los presenten ellos. Mi nombre es Carlos. Y mi nombre es Nilda. Y estamos tan felices de poder tenerlos aquí con nosotros en esta semana que fue una lección muy interesante. Y poco a poco vamos a ir estudiando cómo es que debemos tener unidad mediante la humildad. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar con una oración antes de comenzar este estudio. Les pido que podamos tener reverencia, cerremos nuestros ojos para orar. Querido Señor, te queremos dar gracias, Padre, por la vida, por tus bendiciones y tus cuidados, Señor. Queremos pedirte, Padre, por este programa, por este repaso de lección de escuela sabática, que tú nos puedas recordar, Padre, lo que hemos estudiado, que nos pueda dar entendimiento, Padre, para compartir con nuestros hermanos, Padre, y que podamos llegar a todos esos jóvenes, Padre, que te necesitan, Señor. Todas estas cosas las ponemos bajo tu cobertura en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. 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 Y para dar introducción a este estudio de esta cartilla, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias y busquemos Filipenses 2:2 y leamos el texto clave de esta lección. Y dice así: completad mi gozo, sentid lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Amén, hermanos. Pues la escuela sabática comienza el día sábado con el título Unidad mediante la humildad. Me llamó la atención porque siempre se nos ha enseñado que la humildad pues es algo como de sentirte inferior hacia otra persona, ¿verdad? Pero estudiando la humildad bíblicamente, encontré una definición que es reconocer que nuestras habilidades, nuestros talentos, o sea, nuestras buenas cosas, provienen siempre de Dios. Y es algo que es una actitud del corazón, o sea, es algo que nace de adentro hacia afuera. Y vemos aquí que el apóstol Pablo pues basa la necesidad de la unidad en el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Y era uno de los principales propósitos que él tenía para la iglesia de Filipos, que estuvieran unidos y que fueran fieles y que se amaran los unos con los otros. Volviendo a qué es la humildad, quiero leerles una definición que dice que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Yo he escuchado muchas veces que la humildad que te hace menos o tantas cosas malas, pero debemos pensar en que la humildad, por ejemplo, todos tenemos debilidades. Pero ¿cómo vamos a llegar a conocer esas debilidades si no tenemos la humildad? Entonces la humildad es, dice, una virtud que pocos la tienen. Entonces vamos a entender cómo la humildad tiene que ver con la unión esta semana en la lección. Amén. Y vemos lo difícil que es, ¿verdad? Poner en práctica esa unidad en la humildad. Y esto me lleva a un pasaje de la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3 y 35, ¿verdad? Que era una característica que Jesús quería y quiere que cada uno de nosotros tengamos. Nos dice la Biblia: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con nosotros. Vemos la importancia del amor al prójimo. Y también recordemos que el origen de la desunión, ¿por qué fue? ¿Por el orgullo de quién? Pues comenzó en el cielo, ¿verdad? Comenzó en el cielo. Comenzó en el cielo con Satanás. Me dice, aquí voy a leer este pequeño pasaje y dice: el origen de la desunión en el universo tuvo su origen en el orgullo y la sed de poder de un solo ángel en el cielo. Entonces... Amén. Y miren qué bonito, que quiero que podamos responder la pregunta con que abre el día domingo, ¿verdad? De la desunión de Filipos, que nos pregunta: ¿qué factores parecen haber provocado la desunión en la iglesia?
¿Qué factores pudieron ustedes identificar en la lección? Yo pude ver 3, fueron la rivalidad, vanagloria y ambición y envidia que tenían entre los hermanos. Porque ¿qué fue el problema que vimos? Que dice de que unos se creían superiores a otros. Sí. Es como muchas veces siento que aquí, un simple ejemplo, en las iglesias, si podemos de que alguien es primero y alguien es segundo, uno se va a sentir menos y el otro se va a sentir más grande y muchas personas pueden hasta abusar de esos poderes, ¿no? Entonces siento que así mismo como es en esos tiempos puede pasarnos a llegar a nosotros. Y miren que agarrando un poco del repaso del sábado, cómo Pablo se esforzaba para dar consejos a su iglesia de cómo ser una iglesia correcta, para que no cayera en eso de criticar a las personas, de que ellos se vanagloriaran ellos mismos. Yo me pongo en el lugar de Pablo. Qué feo se habrá de sentido él saber de que dejó una iglesia buena, preparada, y saber de que está destruida. Y Pablo dice, bueno, una pregunta es, ¿qué harías tú en ese caso? Si miras que tu iglesia está pasando por esas circunstancias. Pablo nos enumera unos puntos que si nuestra iglesia está pasando eso, podemos ponerlos en práctica. Y nos dice que es el estímulo en Cristo. ¿Qué podemos hablar sobre eso? Pues el estímulo en Cristo es tener el ejemplo de Cristo. Esa debe ser nuestra mayor motivación. Jesucristo. El segundo punto fue consuelo del amor. Y revela el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y lo que Él ha pedido, que sabemos que es su segundo mandamiento. Amar a su prójimo como a ti mismo. Y yo me preguntaba, ¿es fácil o difícil amar a nuestro prójimo? Hay una pregunta muy complicada porque siento que si la ponemos en el punto carnal sería difícil. Sí. Pero si la ponemos en el punto espiritual y nos ponemos a pensar y a seguir los pasos que Dios quiere que hagamos, sería algo simplemente fácil. Sería como amar a tu prójimo. Simplemente sale de ti. Cuando tienes a Dios, es como las acciones, digamos. Cuando a ti te importa una persona, tú tratas de hacer todo para que esa persona esté bien, ¿no? Sí. Como, digamos, si está enferma, tú sientes en tu corazón, sale decir, la voy a visitar, voy a hacer tal cosa, puedo llevarle tal cosa. Pero si no amamos a esa persona, es como que, ¿para qué voy a ir yo? O no sabemos, no nos nace a nosotros hacer algo por esa persona. Entonces, es como algo depende del punto de vista que lo veamos, pero siento que todos deberíamos amar fácilmente, claro, como hermanos. Y vemos que resumiste ahí los siguientes puntos: la ternura, la compasión y la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cómo nosotros vamos a lograr que ese amor y que todas las cosas buenas poderlas demostrar a otros. Aceptando el Espíritu Santo. Es aceptando y permitiendo que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida, ¿verdad? Sí. Eso es importante. Me llama la atención en el comentario bíblico algo que me puso a pensar. Y quiero que ustedes me puedan ayudar. Nos dice el comentario bíblico: en muchos casos Dios puede hacer poco en favor de hombres y mujeres educados. ¿Por qué creen que Dios puede hacer poco en favor de gente que tiene un alto grado de educación? Yo lo pondría como un ejemplo que una vez una maestra me dio. Yo estoy poniendo el 99%, ustedes ponen el 1%. Entonces yo esa reflexión que acabas de leer la pongo en que Dios está allí, en la puerta, tocando nuestros corazones. Ya depende de nosotros si dejamos que Él entre en nosotros, cambie nuestro corazón de piedra y ponga uno de carne. Entonces no es que Dios no está ahí, sino es que nosotros tenemos que abrir esas puertas y darle la bienvenida a Él para que Él pueda cambiar nuestros corazones. Sí, pero hermanos, porque vemos que el ser humano, pues por su naturaleza, pues se enfoca en uno mismo, sí, en el yo quiero esto, yo quiero lograr esto, estos son mis objetivos, y en muchos casos hemos dejado a un lado a Dios.
nos hemos apartado de Él y nos hemos más enfocado en nuestros estudios, en nuestros objetivos, en nuestras metas, lo que quiero lograr, casarme, tener una casa, tener una familia. Y eso no es que sea malo, No. pero cuando esas cosas quitan la necesidad de relacionarte y de ir a la fuente de sabiduría que es Cristo Jesús, sabemos que el ser humano no puede confiar en sus propias fortalezas, en su propia sabiduría, porque seguramente fracasaría. Y miren que un gran ejemplo que también lo relata en el comentario bíblico fue la historia de José. Todos conocemos la historia de José. José pues fue vendido por sus hermanos, fue llevado a prisión, pero durante todas estas circunstancias tuvo una característica, que fue que se mantuvo fiel, se mantuvo en constante comunión con Cristo. ¿Y qué pasó? ¿A dónde fue llevado José? Fue llevado a ser el segundo hombre más importante después del faraón. ¿Y fue algo que lo separó de Dios? No. No. Se mantuvo siempre fiel. Siempre él estuvo en constante comunión con Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, algo importante y la clave para poder lograr esa unidad, que es mi relación, mi comunión con Dios, permitiendo al Espíritu Santo que pueda obrar en nuestra vida. Y dice el comentario para finalizar, dice, no estarás seguro a menos que te tomes de la mano de Cristo. Y qué bonito es ir de la mano de Cristo, ¿va? Creo que cuando todos fuimos niños, pues, íbamos de la mano de nuestros padres, pues, tú te sientes seguro. ¿Cómo se Sí. sentía de seguro? Claro, y es que estás protegido y sientes que no te puede pasar nada malo, pues. Ahora, pues, Dios también quiere eso. Aunque estamos ya jóvenes, adultos, Él lo quiere para todas las edades, ¿verdad? Que nosotros podamos tenerlo a Él siempre presente. Antes de que pasemos al siguiente día, quiero leer algo que me llamó la atención y como dice en Filipenses 2, del 1 al 4, dice que muestra que para que la unidad se haga realidad en la iglesia, no solo se debe evitar la rivalidad y el egoísmo que socavan la armonía, sino también practicar las virtudes cristianas esenciales para fomentar un sentido de unión. Una atmósfera armoniosa se caracteriza por consolación, confort, amor, comunión, afecto y misericordia. Amén. Amén. Bueno, pasaremos al día lunes. La fuente de la unidad. Y quiero que leamos el versículo en Filipenses 2:2, que es el énfasis que Pablo hace. Y nos dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y pues entendemos que Pablo, pues, en este versículo hace mención, de formas muy diferentes, de cuál debe ser nuestro énfasis, en qué debemos de enfocarnos, y hace énfasis en pensamientos y en los sentimientos, y nos lleva a que Jesús debe ser el centro de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, porque Él es la fuente. Y leemos en Mateo 15:19, ¿me ayudas a leer Mateo 15:19? Sí. En Mateo 15:19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces vemos la importancia que tenemos que tener de qué nos estamos alimentando. ¿Qué es lo que estamos metiendo en nuestros corazones? ¿Cómo creen ustedes ahora, cómo llevamos ese a nuestra vida personal? Pienso que una de las maneras donde podemos agarrar ese título, la fuente de la unidad, como seres humanos debemos tener confianza en Dios, pero también debemos aceptarlo en nuestro corazón. Porque dice que como leímos, si nuestro corazón se llena de malas cosas, ¿qué vamos a pensar? Malos Malos cosas. pensamientos. Si yo me lleno de odio y de envidia, ¿Qué vas a transmitir? ¿qué voy a transmitir? ¿Qué voy a hacer? Sí. Entonces, también dice que en Mateo 12:39 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en el mundo hay de las dos cosas, bueno y lo malo, pero Dios nos dio el libre albedrío de elegir qué es lo que queremos. Entonces,
Dios te da la oportunidad de aceptarlo a Él en el corazón para poder tú transmitir y tener ese deseo de servir como Él sirvió a todos nosotros. Cuando Jesús vino al mundo y a morir por nosotros, hizo ese gran sacrificio que siento que ninguna persona lo haría si se le pone en ese puesto, morir por un montón de pecadores que hasta lo negaban, y vemos cómo lo trataron cuando Él vino al mundo. Entonces, siento que nuestro corazón es nuestra fuente de la unidad como seres humanos y como una iglesia. Y cómo podemos encontrar esa fuente de unidad. Y vemos en la cartilla que nos habla sobre la historia del joven rico, de que Dios le pidió de que dejara todas sus riquezas, todas sus pertenencias y lo siguiera. ¿Y qué pasó? No quiso. No quiso. Entonces, la Biblia y la historia y la cartilla nos manda a que nos despojemos de todas nuestras cosas materiales, de todos nuestros ámbitos que ya hemos metido en nuestro corazón, que nos despojemos de esas cosas y que permitamos que en nuestro corazón entren cosas buenas y podamos seguir a nuestro Señor Jesús. Porque ya bien dice el versículo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también se ha hecho ¿cómo se le llama a eso que siempre lo dices? Un dicho, un refrán. Un dicho, un refrán ya muy popular, que de la abundancia de tu corazón habla la boca. Así que mucho cuidado en qué estamos metiendo en nuestro corazón, en qué nos estamos alimentando nuestro ser para que en lo que podamos expresarnos. Vemos también la importancia, ¿verdad?, que tiene el interior, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos en lo externo, nuestro comportamiento externo, pero sabemos que hay que cuidar el interior. Y se nos hace una pregunta en este día, que ¿qué medidas prácticas recomienda Pablo para lograr esta unidad? Y creo que es algo porque en nuestra iglesia padecemos de estas situaciones. Sí. Quizá no a gran escala, pero quizá a veces nuestros pensamientos no son buenos hacia mi hermano. Quizá porque hoy yo me sentaba ahí y hoy se sentó otro hermano y yo me siento mal. Sí. O por la forma como un hermano vino vestido. Porque no y te lo hablaron. critiqué. O porque un niño está haciendo relajo y no me deja escuchar. Entonces, vemos que esto pues está bien actualizado, ¿verdad? Porque nos está dando consejos que debemos aplicar y nos está llevando a regresar a esa fuente. Sí. A esa fuente que necesitamos, ¿verdad? De la unidad. Y en respuesta a esto, de qué prácticas recomendaba Pablo, pues yo puse este comentario que recomienda sentir estima por el prójimo. O sea, cuidarnos los unos a los otros, velar por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos. Y es algo que pues como iglesia se practica, pero Dios quiere que todos los hermanos practiquemos esto. Sí. Que nuestro hermano se sienta querido, que cuando un hermano esté enfermo, pues podamos irle a visitar, que cuando un hermano ya no viene, pues nos interesemos en comunicar si está bien, pasó algo, ¿verdad? Y se siente bonito. No sé si han tenido alguna experiencia que te visiten cuando los hermanos, ¿verdad? Que a veces tú ni te lo esperas. Sí, es tan inesperado que tú dices, o sea, es más que todo se siente bonito porque sientes ese amor. Esa unidad. Sientes esa unidad. Y más, siento que como joven es como muy bonito que no te olviden y no te aparten, sino que como que te incluyan y te den ese calor entre hermanos, porque día a día se viven muchas cosas y pues solo tú sabes qué estás viviendo, ¿no? Y que pues que alguien venga y aunque solo te escuchen tus problemas sin necesidad de solucionarnos, creo que eso como que te quita una carga de ti mismo, ¿no? Volviendo a eso también, el versículo que dice que debemos sentir lo mismo. Lo que tú sientes lo debo sentir yo. Lo que Él siente lo debo sentir yo. Porque dice que Dios quiere que seamos unánimes sintiendo una misma cosa.
No debemos ser indiferentes. Y quiero leerles un pasaje. Dice, Pablo no les pide a sus oyentes que abandonen sus propios intereses personales, sino que consideren los intereses de los demás con profunda atención, en lugar de indiferencia. Jesús es nuestro ejemplo supremo en este sentido. Así, Pablo exhorta a su audiencia a desarrollar una mentalidad semejante a la de Cristo. Amén. Qué bonito mensaje. Entonces vemos la importancia que tienen las opiniones de mis hermanos. Y es algo que debemos de aprender, ¿verdad? A escuchar. A veces muchos hermanos quieren ser escuchados. Sí. Y nosotros tenemos que tener esa disposición a poder centrarnos, ponernos en el punto de vista que él está, ¿verdad? Aunque quizás no sea nuestro mismo punto de vista, pero tenemos que tratar de entender. Porque eso es lo que debemos practicar. Algo que yo he aprendido y pues siempre mi esposa pues me ha dicho, ¿verdad? Siempre tú debes de poner a Cristo. ¿Cómo actuaría Cristo? Y aún a mí me gusta mucho el deporte. Y pues en mi juventud pues me gustaba ir al estadio y me gustaba ir al cine, que quizás a ustedes también les gustaba. Sí. Y mi esposa me hacía hincapié, pues, en aquellos tiempos de noviazgo, me decía, y tú tienes que preguntarte, ¿está Cristo ahí contigo? Y hermano, a mí me ponía entre la espada y la pared, Sí. porque esa debe ser nuestra pregunta, nuestro actuar, Diaria. y debemos de poner a Cristo como el mayor ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo actuaría Jesucristo? Y vemos que el ejemplo que nos dio es que Jesucristo escuchaba a todas las personas, no juzgaba, más demostraba su amor, su bondad, su compasión, porque Él quería que todas esas personas volviéramos, nos convirtiéramos a lo que era el plan inicial de Cristo, ¿verdad? Y debemos recordar que Él mismo nos dice en la Biblia que cuando no podemos con una carga, se la llevemos ¿a quién? A Él. Pero como seres humanos buscamos cualquier alternativa. Y por último. Y ya por último, como que ya no lo pude solucionar yo. Ok, Dios, te lo dejo a ti. Claro. O sea que nuestra prioridad tiene que ser Dios. Dios es la principal fuente. Cuando tengamos problemas, cuando nos encontremos en una situación difícil, Dios como principal, y luego tiene que estar la iglesia. Tenemos que estar nosotros ayudándonos. Si sabemos que un hermano necesita ayuda en algún aspecto de su vida, tratar de ayudarle. Y como hermanos siempre vamos a tener diferentes opiniones, porque lo que yo pienso tú no lo vas a pensar. No me acuerdo en qué libro lo leí, pero cada quien tiene como una esencia diferente. Cada quien es su propia personalidad. Nunca vas a encontrar a alguien que sea igual a ti. Entonces, Dios, a pesar de esas diferencias, dice que debemos ser unidos entre las diversidades. Ya sea, solo porque tú seas de otro país que yo y no me guste algo de tu país, de que, no vaya a ser, o no le tomen en cuenta a la hermanita porque es de tal país, no. Debemos Dice aprender Dios, a aceptarnos. Debemos aceptarnos tal y como somos, porque todos somos enfermos. ¿Para qué venimos a la iglesia? Si somos perfectos, ¿para qué venimos a la iglesia? Correcto. Entonces, Todos tenemos una necesidad. todos tenemos una necesidad. Mi opinión sería ponernos siempre en los zapatos de los demás. Así es, ese es un buen consejo. Vamos a pasar al día martes, que me llamó la atención este título, ¿verdad? Como que se salió un poco de lo que veníamos estudiando este trimestre, que estamos estudiando acerca de la unidad. Sí. Y se titula Implante cerebral o cirugía mental. ¿Qué entendieron de este aspecto? Bueno, yo pienso que nos pone, si leemos un poquito más abajito, dice que nuestra mente es como un ordenador o una computadora, solo que muy superior. Entonces ahí es como que nos está diciendo, mi cerebro es el que controla todo nuestro cuerpo. Si yo quiero tomar agua o si yo quiero pasar la hoja, mi cerebro tiene que emitir y dar esa orden a mi mano, a mis pies, a lo que yo quiera. Entonces, ahí mismo hace la comparación de que cómo es que la mente afecta todas nuestras acciones. Sí. Porque si de mi mente no sale a hacerlo, yo no lo voy a hacer. Sí. Entonces, dependiendo de lo que nosotros pensamos, si tenemos malos pensamientos, obviamente no vamos a hacer algo bueno, sino que vamos a ir a hacer lo malo. Entonces, siento que esa fue la comparación.
es como que te pone a pensar de que cómo tienes que encontrarle tú algo de conexión a esto con la cartilla, porque sí se me hizo raro dar la vuelta y dije yo, hay un implante cerebral o eso que tiene que ver con la cartilla, pero es recordándote de cómo nuestro pensamiento influye en lo que vamos a hacer. Así es. Yo lo veo más como de que la cartilla quiere hablar como tenemos que tener una mentalidad como Cristo. Como ponernos, como tú acabas de decir, ponernos a pensar qué haría Cristo en esta situación que estoy tomando. Y quiero compartir algo. Ese era el enfoque de Pablo, ¿va? Y la meta. Vimos en la lección pasada que hablaba de vida y muerte, ¿verdad? Y que para Pablo el morir era ganancia. Para llegar a entender eso es porque ya tú has cambiado tu mente de una mente carnal a una mente espiritual. Espiritual. O sea que independientemente de la situación que te encuentres, tu objetivo no va a cambiar. Siempre vas a estar dirigido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Y es importante, ¿va? Y se nos hace una pregunta más adelante. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Me llamó mucho la atención y me puse a pensar la mente de Jesucristo. Y como respuesta puse que el control de los pensamientos, tener la mente de Cristo es controlar los pensamientos, pero no yo solo, Sí, ¿no? sino en cooperación y con ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sabemos que si tú te enfocas en ti, pues no vas a poder lograrlo. Tienes que permitir que el Espíritu Santo pueda obrar para que tú puedas tener esos buenos pensamientos, para que puedan hacer las cosas buenas y para que los dones del Espíritu puedan verse reflejados en tu vida y aparte en la vida de los hermanos. Porque yo pienso que como tú te relacionas con Dios, cómo está tu relación con Dios, la comunión que tú tienes con Él es un reflejo de cómo va a ser mi relación con los demás. Con los demás. ¿Verdad? Sí, como en última instancia, lo que nos quiere como enseñar la cartilla es, podemos cambiar nuestra manera de pensar, pero no nuestro corazón. Pero sí podemos permitir que Dios entre en nuestras vidas y con la ayuda del Espíritu Santo cambiar nuestro corazón. Y me preguntaba yo, me hacía una pregunta, ¿verdad? Ese día, ¿cómo puedo lograr que la voluntad de Dios permanezca en mi vida? ¿Cómo yo puedo vencer esas cosas? ¿Cómo yo puedo tener ese amor que Dios tiene? ¿Cómo yo puedo amar a alguien que me ha hecho daño? ¿Cómo yo puedo, verdad, ayudar a una persona que no ha hecho el bien a mi vida? Y vemos que tenemos que aprender a vencer las tendencias, los apetitos, nuestras pasiones, ¿verdad? Y el manual lo tenemos aquí, Sí. que no es nuestra Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, que nos enseña acerca de todos los aspectos de nuestra vida. Comentamos anteriormente que si tú necesitas saber cosas de matrimonio, pues están en la Biblia. En la Biblia. Si necesitas saber cosas de la familia, están en la Biblia. De cómo educar a los niños, está en la Biblia. Salud. De salud, está en la Biblia. De cómo debes alimentarte, ¿verdad? O sea, Dios en su infinito amor ha sido tan amoroso, ¿verdad? Que nos ha dejado ese manual para que nosotros podamos seguir ese lineamiento, ¿verdad? Amén. Quiero leer también que dice, debemos, como Jesús, tener una mente espiritual, lo opuesto a una mente carnal. Y también nos dice en Romanos 8:6, pues para lo que la ley era imposible, por cuanto era débil por su carne y por el pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, condenó al pecado en la carne. Con eso en mente vamos a pasar a la cartilla del miércoles para enero 21, titulada La mente de Cristo. Para introducirnos más en este día de la cartilla, quiero leerles la historia de Mohamed, el famoso boxeador. El famoso boxeador Mohamed Ali dijo en cierta ocasión, soy el más grande. En agosto de 1963, 6 meses antes de ganar el campeonato mundial de boxeo de peso pesado, incluso él hizo un álbum de disco titulado
yo soy el más grande. Era sin duda un gran atleta, pero no un ejemplo a seguir para quienes aspiran a tener la mente de Cristo. Y miren qué bonito mensaje y reflexión, ¿verdad? Porque muchas veces de niños tomamos a ídolos, a gente de ejemplo, ¿verdad? Y queremos llegar a ser como ellos. Si te gusta el deporte, tú quieres ser como un deportista de alto rendimiento. Si te gusta la música, quieres ser como el cantante más famoso o el que mejor toque un instrumento, ¿verdad? Pero en realidad nuestro mayor ejemplo tiene que ser Jesucristo, ¿verdad? Él es sin duda el mejor ejemplo, a la persona que más tú puedes seguir por todo lo que significa para nosotros, ¿verdad? Sabemos que Jesús fue tentado en todo y vino a padecer, a sufrir, como todos, como cada uno de nosotros sufrimos. Incluso a veces nosotros hemos estado en mejores condiciones que las que estuvo Jesucristo, ¿verdad? Sí. Vemos dónde nació Él. Nosotros tuvimos esa bendición de Dios de poder nacer en un hospital, en una camita, que estuviera un montón de doctores, enfermeras ayudando a mamá para poder atendernos y que pudiera ser algo tan bonito y tan hermoso, ¿verdad? Uh-huh. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino a nacer en una humildad tan bonita, ¿verdad?, que es algo que deberíamos de tener reflexión siempre en nuestra vida cuando actuamos. Y no solo eso, ¿verdad? Creo que la cartilla nos enseña de todo lo que Jesús tuvo que dejar para estar con nosotros. Hay un versículo de la Biblia en Filipenses, no sé si me ayudas, Filipenses 2. Dice 2... 5, ok, 8. dice 2, 4 al 5, dice, okay. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. 5 dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos que pues Jesucristo pues de su divinidad pues bajó a nuestra tierra, ¿verdad? Y se despojó de todo, vino a ser una persona así como nosotros. Y algo que aprendemos es de que Él padeció igual que nosotros, pero algo que nosotros deberíamos tener y debe ser un anhelo, algo que Jesucristo tuvo fue que fue una persona obediente, siempre dependía de su Padre, ¿verdad? Y también Él vino como ser humano y dice que aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice que nunca pecó ni siquiera por un pensamiento. Y no sé si ustedes se ponen a pensar, pues imagínense, una persona tan buena y el final que tuvo, ¿verdad? Uh-huh. No sé, a veces me pongo a reflexionar y me pongo a pensar todo lo que Jesucristo hizo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos y de alcanzar el cielo, ¿verdad? Uh-huh. Que se sacrificó por nosotros, porque nuestra desobediencia, nuestro orgullo, nuestro yo, nuestra rivalidad, pues las consecuencias de eso era la muerte para nosotros. Sí. Pero ¿quién vino a pagar eso? Pues, Jesucristo. Jesucristo vino a tomar mi lugar para que yo pudiera tener la oportunidad de ser salvo, ¿verdad? Y es como estábamos comentando, que es un sacrificio que nadie lo haría. Nadie daría a su hijo. Pienso que si las madres que están en casa, ustedes darían a sus hijos para que se salve un mundo pecador, personas que ustedes ni siquiera conocen, que no se merecen ser salvadas por tanto que han hecho, pienso que si yo fuera mamá, yo no daría a mi hijo. Sí. Siento que nadie sería capaz de dar a alguien que amas por personas que no lo merecen. Y poniéndonos a pensar en todo eso, qué gran amor tenía Dios por este mundo. Así es. Es increíble, porque dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que por Él, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vemos también pues eso que tú acabas de comentar, pues lo que Jesucristo vino a
a morir por nosotros y aparte a ser un ejemplo en todo sentido, ¿verdad? Nos vino a enseñar cómo ser humildes, cómo ayudar al prójimo y cómo tener esa disposición. Tú lo explicabas, en nuestra carne es difícil poder uno ponerse en esa posición. Sí. Pero cuando tú vives por el Espíritu y tienes una comunión y una relación con Dios, pues tus pensamientos, tu actuar, la forma como tú diriges tu vida, pues es diferente. Y encuentras paz en las dificultades, en las situaciones, que fue algo que caracterizaba a Pablo. Pablo, pues, en medio de las dificultades, él sentía gozo. Él seguía cumpliendo la misión de Dios. Y es algo que es lo que quiere Dios también para nosotros. Que en tiempos difíciles que estamos viviendo, podamos nosotros recordar al único que nos puede ayudar, al único que te puede dar paz en la tormenta, que es Cristo Jesús. Amén. Él es el único que nos puede ayudar en todo momento y debe ser nuestra primera consulta, nuestra prioridad en nuestras vidas. Y también quiero leerles que aquí abajito dice, Jesús dice quien es igual a los otros dos miembros de la deidad en naturaleza, no solo estuvo dispuesto a hacerse humano, sino que se hizo siervo o esclavo, como muchos lo conocen, Sí. y se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, dice. Amén. Bueno, que algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Sí. Ese gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a pasar al día jueves, al misterio de la piedad. Sabemos pues que el misterio de la piedad pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. En Primera de Corintios, no sé si me pueden ayudar a leer, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2. 8, 2. 8, 2. ¿Me ayudas a leer? Dice, si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber. Y aquí vemos, ¿verdad?, en este versículo que nunca nosotros debemos de pensar que lo sabemos todo. No. Que tenemos la totalidad de todo. El único que puede lograr eso Es nuestro Señor. es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre hay algo que de lo cual nosotros podamos aprender. Ese es un consejo que, bueno, mis padres siempre me lo han dado, que en todo momento, en cualquier lugar donde yo esté, pues siempre hay una oportunidad y siempre hay algo que podamos aprender. Y es lo que Cristo quiere. Por eso, cuando tú lees la Biblia y haces el año bíblico y dices, cumplí este objetivo, y el siguiente año tiene que ser igual, ¿me entiendes? Porque vas a encontrar cosas que quizá cuando la leíste la primera vez no enfatizaste en eso. Entonces es bonito porque es enriquecedor para la vida, ¿verdad? Nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Y Pablo se refería a eso con frecuencia, a estudiar, a vivir una vida consagrada a Cristo y siempre tener a Dios, ¿verdad?, como esa roca, como esa base, ¿verdad?, de nuestra vida, para poder uno estar firme en los momentos de situaciones difíciles. Y vemos que Pablo también en este día pues nos desarrolla algunos aspectos que hay que tomar en cuenta en condescendencia de acerca de la Escritura. Y nos dice que pues que era una condición divina. La palabra, voy a leer aquí, la palabra morfe, traducida como forma o condición en distintas versiones bíblicas, se refiere a su naturaleza divina, al hecho de que Jesús era igual en naturaleza al Padre. Hablando del misterio de la piedad, Sí. nos dice que nuestro Señor Jesucristo se despojó de sí mismo. La disposición de Jesús de despojarse de sus prerrogativas divinas para ser un verdaderamente humano y tentado como nosotros somos tentados también. El siguiente punto, no sé si... Se humilló a sí mismo. Ok. Al asimilar la naturaleza humana, Jesús pasó de la supremacía universal a la servidumbre absoluta. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a servir. Y es algo que Él lo practicaba. Sí. Vemos en sus parábolas, sí, nos enseñaba siempre de servir y de tener un corazón dispuesto al servicio, a la obediencia, que es algo que debemos de practicar en nuestra iglesia con amor cuando tú participas y
en cualquier área de nuestra iglesia, pues servir con amor, porque primeramente debemos de pensar que todo lo que hacemos pues es para darle honra y gloria a Dios, ¿verdad? Sí, el último punto dice que muerte y muerte de cruz. La crucifixión era la forma más ignominiosa de morir. Había sido prevista en el Consejo de Paz e ilustrada por Moisés al levantar la serpiente. Dice, Cristo se hizo pues el pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios con él. Y quiero leerles un comentario bíblico por nuestra hermana White, que dice que este es el misterio de la piedad. Este es el misterio que ha conmovido a todo el cielo a unirse con el hombre para llevar a cabo el gran plan de Dios para la salvación de un mundo arruinado, para que los hombres y las mujeres pudieran ser guiadas por las señales en el cielo y en la tierra, a prepararse para la segunda venida de nuestro Señor. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Que ese debe ser nuestro anhelo, estar preparados para esa segunda venida y que podamos recibir a nuestro Señor Jesucristo con gozo. Pues si nos llaman al descanso, pues esperarlo también con gozo, y a los que, si Dios nos los permite estar con vida, pues con la certeza, ¿verdad? Con la certeza de que tu vida ha sido de servicio, tu vida ha sido de obediencia, ¿verdad? Y lo que nos quiere enseñar esta escuela sabática es de que nosotros podamos estar unidos en todo momento, ¿verdad? Que es la manera como la iglesia va a soportar la tempestad, ¿verdad? Y las situaciones difíciles, que permanezcamos unidos y que siempre recordemos que nuestra fuente de toda inspiración pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para concluir me gustaría leer este comentario, y dice: Jesús es nuestro ejemplo supremo de cómo velar por los intereses de los demás. Se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros pudiéramos hacernos ricos. Por lo tanto, el llamado de Pablo a nosotros como lectores es que desarrollemos una forma de pensar semejante a la de Cristo, que no debería sorprendernos. Debemos seguir las huellas de Jesús practicando la humildad y la obediencia a Dios. Aunque no podamos comprender plenamente la magnitud de la condescendencia de Cristo, al hacerse hombre, sabemos lo suficiente para vivir en unidad unos con otros. Amén. Pues este ha sido el repaso de la escuela sabática del cuarto tema, ¿verdad? Unidos mediante la humildad. Esperemos que haya sido de aprendizaje para cada uno de ustedes que nos ven desde la pantalla, y que puedan aprender, que esto del estudio les haya ayudado para que cada día podamos acercarnos a Dios. Agradezco a mi hermana Fernanda por estar aquí acompañándonos, y a mi hermana Nilda también por estar aquí, y les deseamos una feliz tarde y que Dios los bendiga. Adiós. Feliz sábado y bendiciones.